tiene muchísima relevancia y tiene muchísimo aporte o muchísima base científica. No es un tema meramente esotérico, raro, extraño. Hay muchísimo aporte científico, muchísimo respaldo, muchísimo sustento de la ciencia. Se ha trabajado muchísimo en universidades de la talla de Harvard, del MIT, con este tema. Por esa razón, bueno, vamos a hablar de qué es el mindfulness y sobre todo ese eslabón perdido por ahí que tenemos, que es esa joya más bien, que es la paz interior. ¿Y qué es? Bueno, pues actualmente todos sabemos, estamos viviendo en el mundo mucho movimiento, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que estaba pasando en Chile, muy sonado hasta antes de que pasara la pandemia aquí en Latinoamérica, el mismo 8 de marzo, donde las miles y miles de mujeres, si no es que millones, pues se empezaron a manifestar, ¿no? por situaciones, ¿no?, que se están dando en el mundo actual. Hoy día, pues estamos, la gran mayoría, ¿verdad?, en un estado no óptimo. Y el punto es que los seres humanos no estamos diseñados para estar en un punto no óptimo. Los seres humanos estamos diseñados para estar y vivir en perfecta paz, en perfecta tranquilidad, en perfecta armonía. ¿Cómo es que perdimos ese estado de perfectud? ¿Cómo fue que nos salimos de ese estado? ¿Y cómo fue que entramos a la vorágine, ¿verdad?, de la multitarea, de la preocupación, del miedo? El sistema humano está diseñado, pues, para estar en armonía. Y cuando salimos de ese estado de armonía, empezamos a generar como desajustes, tanto a nivel mental como a nivel físico, por supuesto, y en esa desarmonía debilitamos el sistema inmunológico y las consecuencias, pues, pueden ser no muy alentadoras, ¿verdad?, en este sentido. Es decir, todas las circunstancias, todo lo que está ocurriendo, en cierta manera nos generan o nos dan un ruido mental cuando no estamos en nuestro centro o cuando no estamos en un estado de mindfulness. ¿Por qué hablo de esto en la Cámara de Comercio? Bueno, porque para poder estar creativos y responder a los retos que se nos están presentando hoy día, que hay que verlos como retos, bueno, necesitamos cultivar esa paz. Ahora, esa paz no es como que nos va a llegar de afuera, esa paz ya la tenemos, es lo que somos, ya nos fue dada. Cuando se nos puso en este planeta, ya nos fue dado ese estado. Todo lo demás pudiésemos decir que es incluso hasta antinatural, que es no normal, por así decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a regresar a ese estado. Entonces dice aquí, ¿qué haces? Pues aquí sufriendo por cosas imaginarias, que es a lo que le llamamos el ruido mental, ¿verdad? Bien, en este sentido, cuando existe mucho desasosiego en mi cabeza, en nuestra mente, por todos los estímulos que estamos recibiendo de afuera, entonces es difícil responder a los retos actuales, se reduce la capacidad de desarrollar nuevas habilidades, que es precisamente lo que necesitamos hoy día para poder hacer frente a los retos que se nos están presentando. Reduce la capacidad de aprender, eso pues es algo bastante importante, aprender nuevas formas de responder ante lo que está ocurriendo en la actualidad. Otra de las cosas que ocurre es que reducimos la capacidad de crear.
la capacidad de amar, la capacidad de ser generosos. Entonces, como decía Mark Twain, en muchos casos hemos vivido cosas terribles en nuestras vidas y muchas de las cuales pues nunca han ocurrido. ¿A alguno de ustedes les ha ocurrido algo así? Eso pues es algo bastante importante, aprender nuevas formas de responder ante lo que está ocurriendo en la actualidad, cosa totalmente inútil por cosas que nunca van a ocurrir. ¿Cómo funciona esto? El mundo real está pasando lo del SARS-CoV-2 y todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo en general, la parte de la crisis, todo lo que está ocurriendo, bueno, está en amarillo. El mundo de la mente lo tengo en azul. Nunca se nos da, y eso te lo puedo asegurar por experiencia, nunca se nos da más de lo que podemos, a lo cual podemos dar respuesta. O sea, en el mundo real está ocurriendo todo eso, ahí está, muy bien. En este sentido, está ocurriendo todo eso, y hasta ahí está bien, podemos solucionarlo. Pero la mente, que funciona solamente desde el pasado o desde el futuro, empieza a rumiar y empieza a jalar historia, y no necesariamente historia positiva, por decirlo de alguna manera. Empieza a jalar pensamientos, ¿verdad? La mente se dedica a pensar como tal, ¿no? Ese es su trabajo, así como el corazón se dedica a bombear sangre y en nuestro estómago a digerir alimento, la mente se dedica a pensar. O sea, nunca vamos a dejar de pensar, salvo cuando nos vayamos de este planeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Vamos a observar esa mente. Entonces, decía, cuando pasan los eventos, pero entonces la mente toma, digamos, empieza a entrar a lo que está ocurriendo y a darnos una opinión. Estoy hablando ahorita de la mente. Y llega un momento donde la mente como que nos atrapa, que en realidad es una glándula que se llama amígdala, que es donde se almacenan las memorias, y los psicólogos le llaman a esto el secuestro de la amígdala. Entonces, en este sentido, el secuestro de la amígdala significa que ya no es tu ser o ya no eres tú, vaya, el que está reaccionando, sino es la mente desde la historia, desde el pasado, o puede ser incluso desde el futuro, que ninguno de los dos estados mentales existen en el presente. Entonces, vamos a suponer que, bueno, Dios guarde, un familiar o alguien se enferma de SARS-CoV-2, y pues por supuesto que eso me va a doler, eso me va a generar cierto estado, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es que lo que vamos a hacer es, vamos a verlo desde donde es. El punto es, y vamos a generar dolor. El dolor es parte de la vida. El problema es que cuando entra a la mente, nos genera una cosa que se llama sufrimiento. El ser humano no debe sufrir. Repito, el ser humano no debe sufrir. El sufrimiento, es más, esa palabra la debes de borrar, o la debemos borrar de nuestro vocabulario activo, porque el sufrimiento como tal es un invento de la mente. O sea, la mente empieza a darte mensajes, a jalar, por así decirlo, pensamientos de miedo, pensamientos de pasado, y el pasado no existe. O sea, si nos vamos al pasado, no hay nada que podamos hacer, porque todavía no se inventa la máquina que me lleve al pasado a solucionar mi vida. No hay tal. Solamente la vida ocurre en el presente. El asunto es que tenemos años, muchos años, viviendo desde el pasado y futuro. Es decir, porque no hemos aprendido, vaya, como humanos, algo ocurrió que no se nos olvidó, o no, algo ocurrió que no nos centramos en el presente. Repito, nunca nos pasa más de a lo cual podemos darle respuesta. Y a veces, entre más estudiamos, lo digo por experiencia, más nos ocurre esto que estoy explicando del atrapamiento de la mente, más vivimos en la mente.
Esa fue la razón por la que yo en lo personal, que llegué hasta tener 2 doctorados, 3 maestrías, porque por ahí me dio, o es parte a lo que me dedico, ¿verdad? Que tenemos que regresar al origen, back to basics, dicen los gringos, ¿verdad? Back to basics, es decir, regresarme al ser para poder rescatar, cultivar eso que soy, eso que somos, que es paz absoluta, paz perfecta. Entonces eso es lo que ocurre con el asunto de la mente nos genera el sufrimiento. Y esto es más o menos como si tú fueras, digamos que fueras a acampar. No sé si a ustedes les gusta acampar, a mí me gusta acampar. Y vas caminando hacia el lugar donde vas a acampar y hay un lugar de espinas, un lugar no agradable. Y entonces, pues hay que pasar rápido, ¿verdad? Los eventos así, pues hay que pasarlo rápido. Pero resulta que la casita de campaña la ponemos ahí donde están las espinas. Entonces eso es el sufrimiento. Quedarme en un lugar donde no es precisamente el más óptimo. Y en muchas ocasiones, como decía la gráfica anterior, en muchas ocasiones, pues es mental el estado en el cual nos quedamos en ese punto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando la mente divaga, cuando la mente la dejamos que funcione sola, es decir, la mente como esclava o como servidora es una cosa maravillosa, pero cuando la mente toma el liderazgo, estamos fritos. O sea, estamos fritos cualquiera que sea la posición económica, financiera, política, cualquiera que sea la posición de la persona. Esto es un hecho, que si está en su mente, es un cuerpo que sufre. Una mente que divaga genera automatismos, y los automatismos, pues de repente salimos de casa, encendemos el auto y estamos en el trabajo y tú dices, ¿cómo llegué aquí? Pues estuve en automático. Y esas mentes que no están alineadas o que están vagando, el cuerpo sufre. Esto funciona de esa manera. ¿Por qué el cuerpo sufre? Bueno, esta lámina va a explicar más o menos cómo funciona esto. Nosotros somos seres inmortales, ¿verdad? Lo dice la Biblia, lo dicen los expertos, maestros que han estudiado todo esto, que el que muere es el cuerpo y el espíritu, el ser, lo que tú eres, eso se queda por siempre. O sea, ¿quién pudiera decir que Jesucristo está muerto, verdad? Obviamente no. No corporalmente, no estamos hablando del cuerpo. Entonces los seres humanos tenemos un cuerpo y tenemos una mente. No somos un cuerpo ni somos una mente. Tenemos un cuerpo y tenemos una mente y somos un ser. Somos un ser guiado por la inteligencia suprema, a lo cual yo le llamo Dios. Entonces, el cuerpo como tal tiene su propia inteligencia. El cuerpo digiere los alimentos, el cuerpo se sana a sí mismo, el cuerpo hace cosas maravillosas. Ahora sí que el ser humano no ha inventado aún una máquina que tú puedas tomar o ingerir un alimento y ese alimento se transforma en plasma, se transforma en sangre, se transforma en nutrientes para nutrir las mismas células. Todavía no existe tal cosa, la mente humana no lo ha inventado aún. Entonces, el cuerpo tiene su propia inteligencia y pudiésemos decir que es neutro, porque el cuerpo siente las emociones, pero siente las emociones que la mente le va a mandar. O sea, la mente va a ser la que genera las emociones en el cuerpo. Cuando el ser está distraído o está dormido o no está presente. En ese sentido, así actúa el cuerpo. Luego tenemos una mente. Bueno, esa mente nunca se detiene, como ya lo decía, siempre está generando pensamientos. El punto es que ¿quién lidera? O lidera tu mente o lidera tu ser. Si lidera tu mente, vas a ir desde el pasado o desde el futuro, que ninguno de los dos tiempos existe. Solamente existe, y eso es, vaya, así es, este momento. Y lo maravilloso de esto es que en este preciso instante
solamente existe la divinidad, la perfección, la salud perfecta, el estado mental de gozo en este presente. Cuando la mente me lleva al pasado y me lleva al futuro y empiezo a sufrir por cosas imaginarias, cuando empiezo a sufrir por cosas que pudiesen ocurrir o que puedo preocuparme, entonces ya me salí del estado de mindfulness y ya me fui a otro lugar. Y entonces, pues preparémonos ahora sí para sufrir, que tampoco es algo natural. Así como el pasado y el futuro no existen porque son tiempos que ya no están, que solamente está el presente, entonces si nos salimos de este preciso instante, entonces, pues lógico que perdemos esa paz interior. Entonces la paz interior va a venir desde el ser, trabajando en armonía con el cuerpo y con la mente. Es decir, así es, o sea, si te lidera el cuerpo, mi hermano o mi hermana puede ser presidente de la República, pero no eres líder, punto, fin de la historia. ¿Por qué? Pues porque un cuerpo no puede liderar, tiene que liderar el ser. Bueno, sí puede, pero no debe, porque cuando me lidera el cuerpo, cuando por ejemplo, hay una rebanada de pastel, y sé que no me la debo comer porque no puedo ir al gimnasio, hacer ejercicio y quemar esas calorías, y que me va a generar que mi insulina se mueva, etcétera, etcétera, y aún así me lo como, pues me lidero el cuerpo. Punto. Y sé que no me la debo comer porque no puedo ir al gimnasio, hacer ejercicio y quemar esas calorías. Lo mismo ocurre con la mente como tal. Es decir, tanto cuerpo como mente son herramientas del ser. Y aquí estoy ya hablando de mindfulness, de lo que es vivir en plenitud. Pudiéramos decir de lo que es recuperar tu ser, porque solo desde ahí viene el gozo verdadero, la armonía perfecta. En este sentido, todos los grandes maestros nos han hablado de esto. Tanto Buda, Jesucristo, Lao Tse, todos ellos han hablado de todo esto que acabo de mencionar de una manera u otra. En sus tiempos ellos utilizaron los términos, las palabras, las formas que había en aquellos tiempos. Entonces la paz interior es ese espacio de quietud en el cual debemos vivir 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana. Esto se entrena. Nosotros como consultores del Grupo Megaperform damos talleres para hacerlo en las empresas, para que seas más productivo. Esto está muy enfocado a que seas creativo, que seas productivo, que logres encontrar esa armonía para que cuando ya podamos abrir nuestros espacios de negocio o simplemente tu ser, allá se respire una armonía, un deseo de yo me quiero quedar en este negocio. Qué armónico es este lugar. ¿Qué genera esa armonía? No es precisamente el lugar per se, es el que las personas, los seres humanos que habitan esos espacios, hayan sido entrenados y sepan cómo cultivar esos espacios de quietud, de tranquilidad, de gozo. Desde ahí se cultiva o se actúa con compasión. Voy a explicar cómo es esto de la compasión. Compasión no es ni lástima, ni caridad, porque a veces vamos y damos, por así decirlo, a la caridad a las personas y lejos de ayudarles, ¿verdad? Pues estamos generando a veces más dependencia, hasta humillación, ¿verdad? No, porque no estamos siendo compasivos. Compasivo es actuar desde el amor más sabiduría. Repito, amor más sabiduría. Si yo voy solamente desde el amor, pues precisamente puede que dé mucho o de poco, yo no sé, o resuelva un problema de una persona que pudiese haberlo resuelto por él mismo. Sin embargo, no le di la oportunidad. A veces el ayudar puede venir del ego, porque es más placentero dar que recibir. Esto es así. Entonces, en este sentido, la compasión
me permite actuar con amor, pero con sabiduría. Amor más sabiduría. Entonces, con sabiduría puedo saber en qué momento dar, en qué momento decir qué, y con igual la sabiduría sola, pues ha generado bombas atómicas y armamento y cosas por el estilo, porque no actuó más el amor. Pero amor más sabiduría, que igual la compasión, va a generar cosas muy, muy bonitas, muy, muy buenas en tu establecimiento, en tu vida. Lo otro es la gratitud. Una persona que vive en la gratitud desde un corazón agradecido es un ser humano que va a estar feliz 24 horas al día, 7 días a la semana, 24/7. Es decir, es un ser humano que agradece. Hoy día tenemos muchísimo que agradecer. Que salí el sol, que estoy vivo, que puedo, que tengo comida en la mesa, que tengo un techo, muchísimo, muchísimo, y no necesariamente estoy hablando de conformismo. El otro día me decía alguien, no, pues es que eso es conformismo. No, 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 porque una persona agradecida genera esos estados mentales donde la abundancia puede ser accedida, es decir, puedes acceder a la abundancia perfecta que tenemos en nuestra región, aunque no lo crean. El otro día daba un curso en una empresa que produce chiles, esos morrones, esos bell peppers. Entonces yo recorrí el campo y yo pregunté, bueno, ¿y todos esos que están ahí, cuándo los van a cosechar? Y me dijeron, no, 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 ya cosechamos, esos ahí quedan. Y yo, ¿cómo que ahí quedan? Pues ahí quedan, es decir, para que la gente vaya y los recoja, ¿verdad? Entonces, la naturaleza y el mundo es abundante. El único que genera escasez es la mente. Ahora, aquí tenemos que estar muy alertas con el asunto de las noticias. Las noticias es un negocio y desafortunadamente México, lo tengo que decir, no lo digo yo, lo dice la OECD, ocupamos el último lugar en educación. No sabemos que no sabemos. ¿Qué significa esto? Muy simple, significa que cualquiera, si no tenemos una educación firme, cualquier noticia nos puede mover o nos la podemos creer. Hoy día existe una cantidad impresionante de lo que le llamamos fake news, o sea, noticias falsas. Y de verdad es un poquito complicado a ver a quién le creo. O sea, yo me dedico a este asunto de la capacitación y demás. Entonces tengo que estar leyendo hoy mucho y a veces incluso ha sido difícil, no puedo creer que esté diciendo esto, ¿verdad? Porque entonces es bien importante hoy día para tener esa paz, estar muy alertas. Escucha a tu interior, escucha la sabiduría de tu ser. En este sentido, si estamos desde esa paz, nos volvemos más creativos, podemos usar nuestros dones, esos dones que tenemos, podemos servir, ser útiles, por lo tanto podemos generar una productividad y disfrutar más del trabajo y hacer frente a lo que es la nueva normalidad, poder responder de una manera inteligente. En este sentido, el mindfulness se presenta como una herramienta. También se le llama atención plena, conciencia plena, y consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos sin juzgar, sin apegarse o rechazar forma alguna la experiencia de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo va a ocurrir, me guste o no. Hay cosas que no podemos cambiar. Bueno, y se ha popularizado aquí debido a un personaje que se llama Jon Kabat-Zinn, que fue quien lo trajo de Oriente. Este mindfulness es producto de las enseñanzas ancestrales de Occidente, de Oriente, donde, bueno, son culturas que tienen miles y miles de años. Nosotros como cultura tenemos alrededor de 600 años que fuimos conquistados, etcétera, etcétera. Nosotros no somos, digamos, una cultura ancestral. El mindfulness en sí no busca cambiar nada de lo que ocurra. No significa esto que no va a ser creativo y demás, sino que nos muestra el camino para reencontrarnos con nuestra verdadera identidad. Y a través de eso generar los cambios. Esos son los de donde podemos documentarnos. Y entonces
mindfulness como tal, aquí dice mindful, y mindful significa mente llena, mente que te atrapa y que te lleva al pasado, ta, ta, ta. Y mindful es plenitud. Entonces, aquí tenemos a la persona que va caminando con el animalito, con el perrito, y la persona va pensando todo esto. La persona es secuestrada por la amígdala, secuestrada por su mente, y entonces la persona va así. Es muy difícil que tengamos paz si estamos así. Ahí nos ha atrapado la mente. Entonces, y aquí tenemos al perrito que no tiene esa habilidad de estar piense y piense, pues él está disfrutando lo que hay. Entonces, esto que está aquí es mindfulness. Es decir, tener la capacidad de permanecer en el presente, tener la capacidad de gestionar nuestra mente y poner la atención. Entonces, aquí desarrollamos lo que se le llama la atención. Es decir, si mi espíritu se duerme, mi mente rápido toma liderazgo, rapidísimo. Y podemos tener líderes como los que ya conocemos que están desde la mente. Hoy día hemos visto, y tú dices, ¿cómo puede ser que este hombre o esta mujer haya hecho eso? Pues sí, estuvo desde aquí, desde la mente, estuvo actuando desde aquí, no desde aquí. Entonces, una persona que está en mindfulness, en atención plena, que ha sabido gestionar su mente, es un ser humano compasivo, que jamás se va a atrever a hacer daño por la simple y llana razón de que el daño, lo único que nos hace daño como tal, es el daño que intencionalmente nosotros hacemos a otro ser humano. Desde el hablar mal, desde el juzgar, desde la envidia, desde el ponerle el pie, y no nos damos cuenta, y entonces llega ahí un estado que se le llama enfermedad. Hoy por día que está tan de moda el asunto del SARS-CoV-2, créeme y te lo puedo asegurar que si tú te mantienes en mindfulness, en una vibración alta, en ese estado de plenitud, pues tu cuerpo va a hospedar al virus, porque definitivamente creo que todos lo vamos a hospedar algún día, así como hospedamos el virus de la fiebre porcina y todos los demás, ¿no? De la influenza y demás. El asunto es qué tanto te va a afectar. El cuerpo, el virus lo que quiere son células para reproducirse y tú las tienes. Bueno, vamos haciendo un trato literal, ¿no? Y puede que si estás vibrando alto, hospedas el virus hace su chamba, pero a ti en tu cuerpo no le pasa nada. ¿Por qué? Porque estás en ese estado de mindfulness, estás en ese estado de atención plena, de gozo perfecto, de salud perfecto, y no estoy hablando de nada extraño, de nada raro. Mismo Jesucristo decía, busca el reino de los cielos y todo lo demás llegará por añadidura. Esa frase es mi favorita de la Biblia del Maestro Jesucristo, porque si busco el mindfulness, el reino de los cielos hoy día es la paz. Si buscas ese estado de paz, entonces aumenta la creatividad, aumenta tu capacidad de aprendizaje, aumenta tu generosidad y aumenta tu paz. A veces pensamos, no, ese cuando tenga el carro, entonces sí voy a estar feliz. Pues resulta que llega el carro y la felicidad te duró alrededor de una semana, una cosa así. O dices, no, cuando haga este viaje, entonces sí. Y entonces llegamos a lo que dicen los conductistas. Los conductistas hablan de trabaja más, gana más dinero y serás feliz. Compra más cosas y serás feliz. O sea, los conductistas ponen la felicidad en el futuro. Pues déjame decirte que el futuro pues nunca llega, porque bueno, llega pero no llega, ahora sí que ya me perdí, ¿verdad? Es decir, porque el único estado, ¿para qué quiero la felicidad en el futuro? La quiero ahorita, en el presente. Y entonces eso a veces es un poquito, cuando es nuevo, ¿verdad? Y empiezas a escuchar este tipo de cosas. Yo tengo 10 años, me ha costado viajes, ir al Perú, ir a Hawái, un montón de lugares, ¿verdad? Para buscar esto que me estaba faltando, porque, caray, si había luchado tanto y llegó un momento en que ahora sí, pues yo ya logré todas mis metas, ¿y ahora qué? Lo hacía
pues esta es una herramienta que me llevó en lo personal a vivir en la felicidad, en el gozo perfecto. No significa que no tenga problemas o situaciones o dolor. Lo que no tengo es sufrimiento. Lo que no tengo es miedo. ¿Por qué? Porque con esta técnica te garantizo, te aseguro por experiencia que vas a vivir en esa plenitud. Aquí tenemos otra gráfica, ¿verdad? Que nos muestra también lo de la atención plena. Aquí tenemos una persona, pues está pensando en sus reuniones y demás, y tenemos a la niña pensando en lo que está viendo. Entonces, dice la Biblia, tienes que ser como un niño, y no significa que te vas a ir a chupar el dedo, ¿verdad? No, significa que vas a recuperar eso, esa inocencia a través de esta técnica. ¿Cómo funciona la técnica? Hay 1000 formas de hacerlo, pero voy a darte la más sencilla. Hay muchas formas, el ego siempre quiere lo complicado. Es verdad, me consta. Y entre más complicado, pues más así como que más egoico. No, la vida es simple. Es tan simple y la vida ocurre. No sé si te has visto que puedes poner concreto en una banqueta y la vida ocurre por la rendijita que quedó ahí, el espacio, ahí nació una plantita. La vida sucede, es muy sencillo. Tenemos que mantenernos en la simplicidad, en lo básico. Entonces es básicamente irte a la respiración. Cuando tu mente esté llena de cosas, tu atención, que es lo que tú puedes manejar, tu ser, se va a ir a la respiración. Y la respiración te va a llevar de inmediato, es decir, tu atención va a ir a algo tan simple que siempre va a estar ahí, que es la respiración. Entonces, a la hora de contactar con la respiración, regresas a ese estado del aquí y el ahora. Y en ese estado del aquí y el ahora, estás, entrenando, ¿verdad? O preparándote para vivir en la paz perfecta, en la armonía perfecta. Y entonces empieza a ocurrir la magia. Los 2 hemisferios cerebrales empiezan a comunicar, porque cuando estamos bajo estrés no se comunican y nos volvemos, si somos rígidos, si somos soñadores, más soñadores. Entonces empezamos a utilizar la parte creativa del cerebro, que es el córtex. Dejamos al límbico, donde está la amígdala y demás, al reptil, que está la supervivencia, y entramos como en un equilibrio liderado por el córtex. Es decir, muy simple. Yo te sugiero y te recomiendo estos días, ¿verdad? Que te acerques. Mira, no hay mejor psicólogo, con todo el respeto que les tengo a los psicólogos, que la naturaleza. Cuando estés agobiado, el mindfulness ocurre en la naturaleza. Es decir, sal a caminar con tus perritos si tienes perritos, o métete a un parque y permanece ahí 10, 15, 20 minutos. Decía el Buda que debiéramos pasar 20 minutos con nosotros mismos todos los días. Y si no tenías esos 20 minutos porque no tienes tiempo, pues necesitas como 2 horas porque estamos fritos. Realmente no sirve de mucho tener, mucho dinero, por así decirlo, no estorba, ni estoy peleada con él, ni debemos estar peleadas con él. Estamos aquí para tener abundancia perfecta. Pero no sirve de mucho dejar la paz a cambio de dinero, porque el tiempo no se recupera. En este sentido, la práctica del mindfulness sencillamente es: tu mente está muy agobiada, tu cuerpo empieza a experimentar estrés, temor, rápido vete toda la respiración y es como si te resetearas, como si volvieras nuevamente a tu centro. Y entonces, desde ahí, o igual estás muy agobiado o agobiada, por ejemplo, pues camínale unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que sea. Hay muchos lugares para hacerlo, afortunadamente, en nuestra ciudad. O vete a un parque. Créeme que vas a regresar en un estado diferente. La práctica del mindfulness alivia el dolor crónico, calma al cuerpo, disminuye, por supuesto, el estrés. Al disminuir el estrés, aumenta la creatividad, tenemos un mejor manejo de emociones, es decir, las cosas ocurren y pues ocurren, tú las observas, ¿verdad? Y tienes una reacción
inteligente y reducimos la ansiedad. Esto a nivel personal. En nuestros negocios, ¿qué ocurre cuando entrenamos esto? Pues mejoramos el desempeño. Hablando de desempeño, yo tengo doctorado en alto desempeño, esa es mi área de especialidad. El alto desempeño es generar resultados, fin de la historia. Si yo estoy todo el día en el trabajo y ¿qué hice? Nada, pues no hubo un desempeño. Entonces, desde el mindfulness voy a generar mejores resultados, mejor atención al cliente, tu energía o tu ser va a iluminar aquel lugar. Aumenta la creatividad. Lo que más necesitamos hoy día es precisamente ser creativos. Y si estamos en estrés, bajo miedo, es muy difícil que la creatividad florezca. Mejora la confianza, ¿sí? La confianza en uno mismo. Menor riesgo de adicciones y depresión. Y tu sistema inmunológico. Todos hoy día queremos un mejor sistema, por supuesto, un mejor sistema inmunológico. Todos debemos de fortalecer el sistema inmunológico. Y repito, es importante saber que en tanto te permanezcas en paz perfecta, tranquilidad perfecta, en ese estado de atención plena, de mindfulness, tu cuerpo va a hospedar al virus, pero no va a pasar nada. Punto, no vas a sentir nada. Y es ¿cómo vas a convivir con el virus? Ese es el punto. Y pues no hay que tenerle miedo, al igual que no le tenemos miedo, porque el miedo, al igual que no le tenemos miedo a la gripa, porque pues digo, nos va a pasar, el miedo baja inhibe o debilita tu sistema inmunológico. Lo que te va a dar un bienestar y una plenitud, que es donde debemos estar. Todo lo que no sea reino de los cielos es antinatural, pero a veces nos acostumbramos a estar mal. Y el punto es que cultivemos ese estado y permanezcamos en esos estados de silencio mental la mayor parte del tiempo. Fíjate, cuando estamos en ese estado de mindfulness, hablamos poco. Las personas que viven en ese estado hablamos poco. O sea, ¿por qué? Porque no hay necesidad de sobresalir. Se acaba la necesidad de ser importante. ¿Para qué? Yo lo que quiero es reino de los cielos. Si de paso eres importante, pues qué bueno, pero no te aferras a lo que no tiene valor. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor? Esos espacios de plenitud, de tranquilidad, que te vuelven más creativo, que te vuelven más compasivo, más agradecido. Y desde ahí, si tú vives en la gratitud, en la compasión, ese reino de los cielos, todo eso se deriva de la paz interior. Reino de los cielos es paz interior. Fíjate que Jesucristo decía: busca el reino de los cielos y todo lo demás llegará por añadidura. Bien simple. Busca ese estado de paz, ese estado a través de mindfulness, y la creatividad, la mejor capacidad para tomar decisiones, todo lo demás llegará por añadidura. Y entonces, solo entonces tendremos un mundo mejor. Porque yo veo, por ejemplo, personas que voy a dar despensas y me tomo la foto, y hasta la persona que le diste la despensa salió en la foto. Pues esto es humillante. Eso no es, con todo el respeto, ¿verdad?, del mundo, eso tiene otra agenda. Ese tiene otro propósito. Y a veces, desafortunadamente, no significa que no vamos a dar, pero ¿por qué voy a tomarme la foto? Entonces estoy buscando otra agenda. La intención no es meramente ser generoso, ser compasivo desde un corazón agradecido, desde una paz. No, es, véanme, aquí estoy buscando importancia, no sé, es otra agenda. Otra agenda, y es importante ser honestos. Y no está mal buscar otra agenda, no está mal, pero pues el punto es, vamos desde la honestidad, ¿verdad? Desde ese estado de plenitud, desde ese estado de paz, ¿verdad? Sin engañarnos a nosotros mismos.
¿Quiénes han utilizado este concepto? Pues empresas de alto desempeño, que estamos hablando de Google, Apple, McKinsey, General Mills, empresas sumamente importantes que generan muchísimos recursos, han generado esto. Entonces aquí el punto es que vivamos y cultivemos ese estado. Y decía Albert Camus, en medio del duro invierno descubrí al fin que dentro de mí hay un ser invencible. ¿Qué es ese ser invencible? Pues es ese ser que va a utilizar las facultades mentales y al cuerpo, tu ser, para generar esa invulnerabilidad, esa impecabilidad, ese estado de salud perfecta, de paz perfecta, desde la práctica del mindfulness. Y en este sentido, pues tu felicidad está plenamente garantizada. Voy a responder algunas de sus preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, en este momento con gusto la voy a responder. Ok, ¿alguien por ahí tiene una pregunta? Hola, no sé si alguno de los participantes pudiera o tenga alguna pregunta. No, ninguna, doctora. Muy bien, gracias. Exacto, digo, dice María Estela, recordar cosas agradables es bueno. Mira, qué bueno que lo mencionas porque para cosas agradables estamos hechos. Es el ego, es la necesidad de poder, necesidad de ser importante, necesidad de reconózcanme, aquí estoy, lo que genera, ¿verdad? Pues que personas acumulen grandes cantidades de recursos y para que otros tengan menos, no significa esto que el esfuerzo no sea valioso, ¿verdad? Lógicamente que vamos a esforzarnos para obtener y vivir, vaya, el tiempo que vivamos, pues vivir bien. Lo que sí hay que recordar es que estamos diseñados para vivir bien, eso es nuestro estado natural y las cosas agradables es para lo que estamos aquí. Aún en nuestro estado hay muchas cosas agradables. Muy bien, entonces aquí dice, ¿qué aconsejaría el empresario para conservar la calma en estos días? Muy bien, de pandemias, muy bien. Bueno, yo observaba, fíjense, pues obviamente yo me dedico a esto y pues he estudiado mucho porque me dedico a esto. Yo estudié ingeniería, estudié 3 maestrías, 2 doctorados, leo mucho porque yo me dedico a esto y tengo un compromiso. Doy clases a nivel maestría también por ahí por Itson. Y pues, ¿qué recomiendo, vaya, en este sentido para que los empresarios conserven la calma? Es algo bien simple y quizás quisieras algo muy complicado, ¿verdad? Pero llévate tú mismo a esos estados de calma, porque desde esos estados de calma tú vas a obtener una cosa que se llama creatividad. El doctor Benson es un doctor de Harvard. Él escribió un libro, escribió varios, ¿no? Pero uno de ellos habla de, él es un cardiólogo, ¿verdad? Que él escribió un libro donde habla de cómo sus pacientes le empezaron a reportar, ¿no? Que entre más permanecían o practicaban eso de llevar la atención a la respiración, ahorita pues no hay forma de hacer el ejercicio, ya en los talleres que ofrecemos de mindfulness pues podemos tener más tiempo de hacer ejercicios y demostrarles cómo es esto, cómo se hace, se vuelven más creativos. Hoy lo primero que hay que hacer para empresarios que estamos, me uno en ellos, ¿verdad? O que preocupados, por así decirlo, ¿qué recomiendo? Bueno, lo que recomiendo es que te vayas a ese estado de quietud. Busca
espacios donde puedas, repito, puedes irte a un parque, caminar con tus perros, o si no tienes perros, pues tú solo, ¿verdad? O sola. A un parque puedes, o llevar tu atención a la respiración lo más que puedas, para aquietar la mente, aquietar el ruido mental, ese ruido que te dice tienes que ser más que los demás, tienes que competir con los demás, ese ruido que te lleva a la angustia y que te lleva a la ansiedad y te quita la creatividad. Lo que tú necesitas o lo que necesitamos todos es ser más creativos. Ya el mundo cambió, es una realidad. El mundo ya no es el mismo desde el, yo diría, 28 de febrero. El mundo, para nosotros los mexicanos, el mundo se transformó. Y hay una psicosis social, muchísimas fake news, hay algo que está generando ese miedo y está en el ambiente. Entonces necesitamos más personas que estén en el estado de mindfulness para que neutralicen ese estado de miedo, ese estado de psicosis. Solamente 10% necesitamos de personas que estemos en ese estado de tranquilidad para bajar la ansiedad de lo que se le llama la inconsciencia colectiva. Digo, no es el momento, pero ayer yo leía que nuestra ciudad, Ciudad Obregón, está entre las 5 ciudades más violentas del mundo. ¿Qué necesitamos para que eso se acabe? Necesitamos volver al estado de quietud. Y pues no tengo el tiempo para explicar cómo funciona todo esto, o porque ya se me está acabando, pero ese estado de quietud va a impactar en todas las vidas de la ciudad. Es decir, si tú permaneces tranquilo como empresario, ¿verdad? Confiando, hay que confiar, porque pues, fuimos puestos aquí para algo, y empezar a generar esas ideas que te van a llegar como chispazos, ideas disruptivas, ideas creativas para que transformes tu negocio. Yo que soy conferencista y que me dedico a reunir muchísimas personas y me encanta, no sabes lo que me gusta hacerlo, hablar, porque es mi vocación, y que no lo puedo hacer, bueno, pues lo estoy haciendo a través de este medio y les agradezco infinitamente el que estén aquí. Porque esto es lo que yo disfruto haciendo, ¿verdad? Porque es mi vocación. O daba talleres donde se reunía gente, pues simple y sencillamente eso ya no existe, por lo menos en un buen tiempo. Entonces tenemos que ser creativos, inventar, observar desde una mente tranquila, desde un corazón agradecido, desde una quietud. ¿Qué necesita la gente ahorita? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo mi producto soluciona? O pensar mi producto, ¿es parte del problema o es parte de la solución? Porque el grave problema que tenemos nosotros hoy día en México, por eso tenemos un índice de mortalidad tan alto, es la deficiente alimentación. Tenemos, que también tiene que ver con esto del mindfulness, porque comemos en automático para llenar vacíos. Y como que ya me comí eso, ni siquiera me di cuenta de lo que comí. Y estoy agrediendo a mi cuerpo. Que mi cuerpo trabaja para mí. Bueno, da para mucho, ¿verdad? Pero el punto es que tú te replantees que si tu negocio, el producto que ofrecías hasta antes del 28 de febrero, que fue cuando tuvimos el primer caso en México, el 16 de marzo tuvimos el primer caso en Sonora de esta pandemia, si el producto que tú ofrecías hasta antes de eso era parte del problema, parte de la solución, y ahorita hay muchas cosas que ofrecer desde que puedan beneficiar a la humanidad y no perjudicar. Si tu producto es de esos que enferman a las personas, pues es momento de ofrecer algo que sane a las personas. Y sobre todo, volviendo a la pregunta, es que permanezcas en ese estado de tranquilidad, en ese estado de paz, ¿verdad? De armonía. Hay mucho material que leer de mindfulness, se han escrito muchos libros, yo por ahí ponía algunos, voy a ver si voy a regresar ahí, porque hay muchísimos, yo por ahí ponía algunos, voy a irme a los que yo he leído, ¿verdad? Estos son los que yo he leído, pero hay muchos también en español, ¿verdad? Hay muchos. Pero más que leer, bueno, también te recomiendo que leas, ahorita más que otra cosa necesitas serenar tu mente en espacios, ¿verdad?, donde esto sea posible. Serenar tu mente
en espacios donde tú puedas disfrutar o encontrar esa tranquilidad. No sé si alguien por ahí tuviese una pregunta más. Si no es así, pues no quisiera abusar de su tiempo. Agradezco infinitamente que me hayan acompañado esta mañana y estoy a sus órdenes. Por ahí tengo mi página, se llama Doctora Eulalia Vega Burgos, donde comparto por ahí cuestiones y estoy a sus órdenes si alguien requiere por ahí de apoyo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si nadie tiene más preguntas, pues mil gracias por su tiempo y tengan un magnífico día, magnífica semana, magnífico mes y pues a cultivar la paz interior a través del mindfulness. Muchísimas gracias.